Vida, hoy tendremos al doctor José Ramón Medina, quien es médico egresado de la Universidad de Oriente. Además, tiene su posgrado en ortopedia y traumatología en la Universidad de los Andes, tiene especialización en cirugía de columna y ortopedia infantil en Miami Children's Hospital en Florida. También es miembro activo de las sociedades de ortopedia y traumatología internacional latinoamericana, la argentina y también la ecuatoriana, así como la del grupo latinoamericano europeo de neuroortopedia, de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Cirugía de Columna y la Asociación Venezolana para el Estudio del Dolor. Y por supuesto presidente de la Asociación Venezolana de la Espina Bífida, además de tener distinciones honoríficas. ¿Quién mejor que él para hablar sobre el tema de hoy, como lo es la espina bífida? Ya esta es una malformación genética, vamos a saber todo a profundidad sobre este tema y por supuesto activando esa salud preventiva, ya que a través de la información se puede lograr. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar con el doctor José Ramón Medina desde la República Checa. Salud es vida. Bueno, estamos en presencia con el doctor José Ramón Medina. Doctor, muchísimas gracias como siempre aceptar esta invitación. Para mí, para el canal y para todos es un honor escucharlo. Y sobre todo el tema de hoy, ya que bueno, es presidente de la Asociación de Espina Bífida en Venezuela. ¿Y cuántos casos no habrá visto? ¿Cuántos casos no habrá tratado? ¿Y cuántas personas no habrá salvado? ¿No? Porque una persona, esta malformación genética, de verdad que es un poquito aparatoso, ¿no? A la hora de calamitoso, inclusive a la hora en su vida, pues. Y yo quiero que vamos a comenzar para explicar fisiológicamente, anatómicamente, qué pasa cuando hay este diagnóstico como lo es la espina bífida. Bueno, ante todo, pues agradecerte por la invitación, porque nos permite difundir un poco la idea en la cultura general sobre el problema de la espina bífida. La espina bífida es la primera causa de parálisis por motivos congénitos en el mundo. Tiene una incidencia muy alta. En Venezuela nacen aproximadamente unos 500 casos nuevos cada año, lo cual es muy grande. La incidencia en Venezuela es cerca de 1 por 1000 nacidos vivos. Más o menos da 500 casos nuevos cada año. Este es un problema que se caracteriza porque el niño nace con un defecto en el desarrollo de la médula espinal y la columna vertebral. Y nace con la médula espinal expuesta al medio ambiente en un segmento de la espalda. Eso conlleva a una cantidad de problemas, principalmente problemas de parálisis por debajo de ese segmento, problemas de pérdida de la sensibilidad por debajo de ese segmento y alteración en el control de los esfínteres, tanto anal como vesical. Es un problema que además se encuentra con que hay muy poca cultura para la atención de este tipo de problemas. Entonces, hay muy pocos especialistas dedicados a espina bífida. Es un problema que se ve principalmente en las clases económicas muy deprimidas. Entonces, al problema de la pobreza se agrega una patología que necesita un tratamiento de gran envergadura. Y en promedio se estima que la atención de un niño con espina bífida debe estar cercano al $1.000.000. Porque es muy poca la gente que tiene las posibilidades de atender este problema. Hay una relación directa entre la aparición de espina bífida y alteraciones en el metabolismo del ácido fólico. O sea que además es de gran importancia el hacer difusión de esta idea porque es una patología que se puede prevenir en un alto porcentaje. Cuando hablamos de que tiene una relación con la pobreza, generalmente tiene una gran relación con la alimentación. Cuando la gente tiene problemas de alimentación, generalmente recurre a los carbohidratos y disminuye en forma notoria las frutas, los vegetales verdes y las proteínas.
Entonces, esa dieta rica en carbohidratos, baja en proteínas y en frutas y vitaminas y vegetales verdes, hace que haya un déficit en la ingesta de ácido fólico. Hay algunos casos de espina bífida en los cuales, además del déficit de alimentación, hay una alteración genética para la absorción del ácido fólico natural. Entonces hay varios grados, hay grupos familiares donde se encuentran antecedentes importantes de que hayan nacido personas con espina bífida dentro de ese grupo familiar. Un punto muy importante es que la cultura de hacer el estudio anatomopatológico a los abortos no existe. Si nosotros hiciéramos estudios de todos los fetos que son abortados, encontraríamos con un alto porcentaje de espina bífida, porque muchos de estos niños son abortados antes del nacimiento. Entonces, la recomendación principal es que ante cualquier aborto hay que hacer una evaluación anatomopatológica del aborto, porque hay muchas patologías que pueden orientarnos a través del aborto para prevenir embarazos futuros con el mismo problema. Increíble, sí, excelente información y observación. Ahora, doctor, el 50% de la espina bífida viene con mielodisplasia. ¿A qué se refiere esto? El mielo significa médula. La médula espinal es lo que conecta el cerebro con el resto del organismo. ¿Okay? La mielodisplasia es una displasia, una alteración en el desarrollo de la médula. Entonces, la espina bífida se presenta en tres formas. Con una displasia de las meninges y de la médula espinal, se llama mielomeningocele. Hay una cele significa herniación o prominencia, mielomeningo es médula y meninges. Esa es la forma más común, el mielomeningocele. Después hay otra forma en la cual hay una prominencia solamente de las meninges y la médula está más o menos normal. Eso se llama meningocele. Y hay otra forma que es la mielodisplasia oculta o espina bífida oculta, en el cual hay una buena cubierta cutánea, pero hay una alteración importante del desarrollo de la médula espinal debajo de ese defecto. Y eso se manifiesta generalmente porque el niño tiene como una prominencia, como un tumor en una parte de la columna desde el nacimiento, con una buena cubierta cutánea. Esa es la forma menos frecuente de este problema. Doctor, cuando se diagnostica, porque existen ya métodos avanzados a nivel ginecológico, a nivel de los ginecostetras, que el último procedimiento conocido, bueno, por mi persona es la fetoscopia, donde hacen cirugía dentro de la cavidad uterina, donde han hecho resoluciones acerca de este tipo de patologías, ¿ok? Pero no todos, como usted dijo al principio, no todas las personas tienen los recursos, ¿no? Porque me imagino que un procedimiento de esto debe ser muy costoso, ¿ok? O simplemente, doctor, tenemos que ser realistas, no todos los ginecostetras están actualizados a la hora de lo que se respecta a la ecografía, las imágenes, y quizás no hay el abarcar, ¿no? Porque eso usted lo certificará o no, y por eso viene la pregunta si a través del embarazo, a través de una ecografía, se puede ya ver desde un principio o a partir de qué mes se puede ya ver esta malformación, doctor, donde entonces la persona tenga que estar preparada para cubrir, ¿no? esta malformación de este nené. Mira, la espina bífida se produce entre el día 21 al día 28 del embarazo. De forma tal que cuando la mamá se da cuenta que está embarazada, ya tiene la espina bífida, porque realmente la gente empieza a sospechar que está embarazada cuando hay la primera falta. Y la primera falta de la regla es al mes después de la... Entonces ya cuando ella empieza a sospechar que está embarazada, en ese tiempo que se produce la espina bífida. Entonces, la primera cosa que es la mejor calidad de medicina es la medicina preventiva. Entonces, lo que hay que tener claro es que toda persona
en edad gestacional, en edad de quedar embarazada, debería consumir por lo menos 400 microgramos de ácido fólico diario. El tomar el ácido fólico desde antes del embarazo disminuye enormemente la incidencia de espina bífida. Entonces, es un producto muy sencillo. ¿Qué es lo que sucede? Que la mayoría de las madres empiezan a tomar, el médico le indica el ácido fólico después que están embarazadas, después que van al control, y ya en ese momento ya la espina bífida apareció. Entonces, hay un trabajo que yo hice que es el deficiencias de ácido fólico, un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque la primera malformación congénita del sistema nervioso central es la espina bífida y se previene con ácido fólico. Pero además, el ácido fólico previene malformaciones cardiovasculares, que es la primera causa de mortalidad por problemas cardiovasculares en el recién nacido. Además, previene la incidencia de síndrome de Down y previene en un porcentaje muy importante la aparición del labio leporino, entonces, el paladar hendido. O sea que estas malformaciones, que son muy complejas, pueden ser prevenidas en forma importante mediante el suministro de ácido fólico desde antes del embarazo. Hay otro punto importante con relación al ácido fólico, que es que una de las primeras causas de muerte en el mundo es el infarto. El infarto se debe a la aparición de una placa ateromatosa que se forma en las arterias. El ácido fólico tiene una relación directa con la formación de la placa ateromatosa. Las deficiencias de ácido fólico hacen que se eleve un producto que se llama la homocisteína. Y la homocisteína produce un proceso de irritación dentro del endotelio vascular, en la parte interna de las arterias, y desencadena la formación de la placa ateromatosa, que después que se termina por cerrar y hace el infarto o accidente cerebrovascular si es en el cerebro. Entonces, si nosotros controlamos la homocisteína, controlamos en forma importante la incidencia de infarto. Entonces, al haber deficiencia de ácido fólico, se produce una elevación de homocisteína. Entonces, por eso ese es otro motivo por el cual a finales del siglo pasado, la Organización Mundial de la Salud recomendó a todos los países del mundo la fortificación de las harinas de maíz, de harinas de trigo y harinas de arroz con ácido fólico, para que la gente esté consumiendo permanentemente este producto sin darse cuenta. Entonces, ese para mí es el punto más importante, el difundir la idea de que el embarazo no puede ser un accidente. El embarazo hay que prepararse y que si está en edad de quedar embarazado hay que tomar ácido fólico. Y eso es válido para el hombre y para la mujer. ¿Okay? Eso como punto, que es la mejor medicina. Si nosotros logramos prevenir un caso de espina, o sea, Claro que sí. el prevenir un caso de espina bífida sería igual desde el punto de vista económico que todo lo que podría ser el suministro de ácido fólico a todo el país. Ahora, doctor, aquella persona que quizás no lo escuchó y no tomó el ácido fólico, quedó embarazado, no conoce de esta patología y va a hacerse el ecograma. ¿El médico, el ginecostetra, puede ver de una vez esto o hacen a través de exámenes de sangre para descartar este tipo de patología? Actualmente tenemos cada día equipos de eco de mejor resolución. O sea, ya ahí tenemos incluso equipos de eco 3D y ecos en color. O sea, después de la semana 10 del embarazo, se puede hacer sencillamente un diagnóstico de espina bífida. Lo que pasa es que hay que buscarlo. O sea, el problema que tenemos con el eco es que se busca para ver el sexo del niño o para ver ciertos grados de madurez, pero más nada que eso. Entonces, hay mucha patología, incluso patología congénita a nivel abdominal, cardiovascular y a nivel que se puede diagnosticar muy precozmente mediante el eco.
de los exámenes de laboratorio, el más útil para esto es la determinación de alfa-fetoproteína en sangre materna. Una elevación de alfa-fetoproteína es un indicio de alarma que tiene que hacer que hagamos mayor énfasis o mayor cuidado con las evaluaciones preoperatorias. Pero también el alfa-fetoproteína está elevado, por ejemplo, en los partos gemelares o en otras condiciones normales. O sea, es solamente una alarma que indica que hay que hacer estudios adicionales. El otro estudio de gran resolución, y quizás para mí el mejor, es la resonancia magnética fetal. O sea, si se hace entonces con la resonancia magnética se puede tener una claridad no solo de la presencia de espina bífida, sino del tipo de espina bífida y el grado de alteración de la médula. Entonces, con esos estudios se puede hacer un diagnóstico muy temprano. Yo tengo una anécdota, por ejemplo, una señora que me llegó, tenía cerca de 16 años ella, y llegó a la consulta porque el ginecólogo le dijo, tienes un niño con espina bífida, hay que abortarlo. Y ella llegó a mi consulta y me dijo, doctor, ¿y es verdad que tengo el hijo? Le dije, mira, yo no lo voy a tener, es tu hijo y tú eres el que te vas a encargar del cuidado de él. Lo que sí te aseguro es que puedes contar conmigo para todo lo que necesites toda la vida para ese niño. O sea, yo sí te puedo asesorar y te puedo ayudar. Y en ese momento le pedí una resonancia magnética y el niño tenía una forma de espina bífida oculta con una malformación que se llama una diastematomielia. Es que la columna está dividida en el centro y tiene como un tabique que divide la médula. Esa señora tuvo su bebé y ese niño yo lo he operado 3 veces. Y el niño ahorita está en la universidad, es un niño completamente Qué sano, bueno. toda su vida es normal, o sea, no tiene ninguna limitación. Entonces, así como él, habrán abortado tantos sin ninguna necesidad. O sea, yo creo que la obligación de nosotros como profesionales es brindarle ayuda a la pareja y satisfacer todas las necesidades de información con verdad, sin que haya sesgo. O sea, nosotros tenemos que decirle cuáles son las situaciones y ellos tienen que encargarse de tomar su decisión. Entonces, Es así. en este momento de la ciencia, cada día se está haciendo con mayor frecuencia, se puede hacer una cirugía prenatal. Entonces, en estas situaciones, cuando se hace un diagnóstico de espina bífida, después de la semana 20 del embarazo, se puede hacer un procedimiento quirúrgico que es el cierre de ese defecto en la espalda, cierre del mielo meningocele, y eso conlleva a que ya está demostrado que la cantidad de niños operados prenatalmente tienen menos problemas de parálisis y tienen menos problemas de hidrocefalia, que es una complicación muy severa del niño con espina bífida. Y además que los niños tienen una recuperación mucho mayor y menos complicaciones al haber nacido. ¿Ok? La contrapartida negativa es que el porcentaje de nacimiento prematuro cuando se hace la cirugía prenatal sigue siendo más elevado que el normal. Pero esto ha ido mejorando y cada día hay mayores expectativas en este sentido. Ahora, doctor, aquella persona que no está, piensa por recursos o no está en el país, no hay especialista que haga la cirugía prenatal. Cuando ya ese niño nace, ¿cuál sería el protocolo a seguir? ¿Cuál sería, el primer paso, cuál sería? Lo más importante es que al hacer el diagnóstico prenatal hay que formar a los padres. Hay que no solo alarmarlos, porque hay veces que le dicen todo lo negativo de la situación y no le dicen cómo resolverlo. Entonces, si a ti te dicen, te va a pasar esto, te va a pasar esto, te va a pasar, y no se le dice, bueno, podemos hacer esto y esto, entonces lo que hace es Claro. crearle angustia y no le resuelves ningún problema. Entonces, primero, informar y formar a los padres. Después, informar y formar al grupo médico que se va a encargar de atenderlo. El obstetra, el pediatra perinatólogo, el fisiatra, o sea, todo el personal. Entonces hay que preparar al equipo y el lugar para la atención. Yo recuerdo una anécdota de una madre que ella me decía, doctor, pero es que desde cuando nació, de hecho,
la primera vez que yo fui a ver en el retén a mi hijo, era el cambio de guardia del personal de enfermería del retén, y cuando sale uno le dice, mira, ahí te quedó un mostrico. Entonces, Ay, para Dios ella eso mío. fue que era una puñalada que nunca se le quedó, Claro. porque queda con ese impacto de que entonces cualquier cosa que digamos puede ser absorbida en forma completa por los familiares. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que se dice, y si no sabe lo que vas a decir es mejor callarse, porque el Claro. silencio es mucho mejor que la... Entonces, primero preparar al grupo familiar y a los profesionales. Entonces, lo ideal es que el niño con espina bífida sea operado en el primero o segundo día de vida. Debe ser operado lo antes posible. Entonces, lo que se hace es, en las primeras horas, cerrar el defecto de la espalda para que la médula que quedó viable siga desarrollándose normal. ¿Okay? Entonces, un porcentaje importante, cerca del 80%, 90% de los niños con espina bífida desarrollan hidrocefalia. La mayoría de ellos en el primer mes de embarazo, de edad. Entonces, hay que estar preparado para la colocación de las válvulas de derivación ventrículo-peritoneal, que es un procedimiento rutinario actualmente en neurocirugía, a fin de controlar la hidrocefalia. Porque la hidrocefalia es que el cerebro, que produce un líquido permanentemente para que esté como nadando el cerebro dentro del organismo, tiene una disminución en la absorción de este líquido cefalorraquídeo. Entonces se produce como unas cisternas dentro del cerebro que van creciendo y van comprimiendo el cerebro contra el cráneo. Entonces, hay mucha producción de líquido cefalorraquídeo o disminución del drenaje del líquido cefalorraquídeo. Entonces hay que poner una válvula de derivación, una válvula que drena el exceso de líquido del cerebro y lo drena hacia la cavidad abdominal. Entonces, de esta forma se puede controlar la hidrocefalia. Los avances en la cirugía de hidrocefalia cada día son mayores, cada día son más alentadores, y cada día se vuelve más una técnica normal en la cirugía diaria. Luego de resolver el problema de neurocirugía, de cerrar el defecto de la espalda y el control de la hidrocefalia, entonces hay que empezar a hacer la atención desde el punto de vista de ortopedia, rehabilitación, pediatría, cirugía pediátrica, que son los que van a dirigir el equipo de trabajo. Entonces ahí tienen mientras más alto es el nivel de la lesión en la espalda, o sea, generalmente si la lesión está a nivel cervical, el grado de parálisis es de casi todos los miembros inferiores y el tronco. En cambio, si está en la parte baja de la espalda, generalmente se manifiesta por un trastorno motor a nivel de los dedos o de los pies. Entonces, de acuerdo al nivel de la lesión, el grado de deterioro va a ser mayor. En promedio, los niños de espina bífida necesitan entre 10 a 15 cirugías durante la infancia, intervenciones quirúrgicas durante la infancia. O sea, es realmente una situación bien complicada. Y además de que están asociados generalmente con niveles económicos bajos, no en forma exclusiva, porque hay también algunos con espina bífida que están en un nivel económico medio o alto, pero la gran mayoría son en situación de pobreza crónica. Además de esa pobreza se encuentra toda la cantidad de inconvenientes que tenemos en el país en este momento, de ausencia de recursos. Claro. Actualmente, en la Asociación Venezolana de la Espina Bífida, hicimos un convenio con la Federación Internacional de Espina Bífida, y la Federación Internacional nos da una cantidad de válvulas de derivación ventrículo-peritoneal que son inaccesibles para la mayoría de los pacientes con espina bífida, y nosotros se las donamos a los que lo necesitan. El inconveniente que hemos tenido en los últimos años con el problema de hidrocefalia es que no hay dónde operarlo. La mayoría de los hospitales están en una situación tal que para operar un niño, aún teniendo la válvula, es bastante complicado. Doctor, aun operándolo en el segundo día de vida,
¿Es un ABC en qué sentido? De que va a haber parálisis, entonces hay que atacar todo eso, que va a haber hidrocefalia, o sea, es un ABC, no puede haber un milagro o no puede darse los casos donde al operarse el segundo día se evite eso, doctor, o ya el daño está hecho. El daño que tiene desde el nacimiento ya está hecho, ¿ok? Lo que sí se sabe es que, por ejemplo, si se hace una cirugía prenatal, el daño que se va a producir entre el día 21, en la semana 20 del embarazo y al final del embarazo, se va a evitar. Y entonces tiene menos posibilidades de daño, ¿ok? En el momento del nacimiento, lo que se hace es que se recubre la médula. Lo que ya se dañó, pero no siempre. O sea, hay pacientes que tienen un nivel sacro, un mielomeningocele y no tienen problema de parálisis. Lo operaron, metieron, pero no es la mayoría. O sea, el problema es que el daño del desarrollo, la mielodisplasia, la alteración del desarrollo de la médula, es lo que está ya desde el nacimiento. La idea principal de la cirugía es evitar que esa médula se siga dañando o que el daño sea mayor. ¿Okay? Entonces, Oh, el porcentaje de hidrocefalia, no todos los pacientes tienen hidrocefalia, entonces hay que hacer un seguimiento. La gran mayoría de ellos van a desarrollar hidrocefalia, más del 95% lo van a hacer durante el primer mes de vida y un porcentaje mucho menor después del primer mes. Entonces hay que estar atentos. doctor, muy bien. Ahora, doctor, el pediatra que deba ser el director de orquesta, se aconseja que sea un especialista con traumatología, con ortopedia, o simplemente un pediatra sin ninguna subespecialización se recomienda al principio. O sea, yo le digo porque, por ejemplo, aquellas personas que ya pueden detectar ciertos deterioros a nivel cerebral, por ejemplo, entonces, bueno, el neuropediatra sería ideal, ¿no? Porque conlleva mejor todas las cosas en base a sus conocimientos o en base a su especialización. Le pregunto, en el caso de este niño, esta niña, ¿cuál sería lo ideal, doctor, para estar bien cubierto? Porque el papá que, bueno, primer hijo de así, sabemos que hay información a través de esta entrevista, pudiera hacerse una gran estrada, ¿no? Para esa familia, pero el papá estará ansioso para saber, mira, tendrá parálisis, no tendrá parálisis, entonces ese pediatra estará apto, no estará apto, o sea, siempre da esa sensación de estar siempre descubierto, ¿no? O con esa ansiedad día a día, ¿no? Viendo a su niño y esperando que, ¿será que ya le va a dar parálisis? ¿Será que, bajo qué nivel, bajo qué grado? O sea, ¿me entiendes? Lo ideal es que el niño sea evaluado en una clínica de espina bífida. Una clínica de espina bífida es un centro en el cual hay un grupo de médicos profesionales que están formados para espina bífida y todos se reúnen para la atención de un paciente. Entonces, en la clínica de espina bífida, el paciente llega a la consulta, es evaluado por pediatría, por ortopedia, por rehabilitación, por cirugía pediátrica, por oftalmología, por psicología, y después el equipo se reúne para fijar pautas en el manejo de este niño. Y después sigue con sus consultas individuales con cada uno de los profesionales. Y cuando hay una situación especial, hay que volverlo a citar a la clínica para hacer una reevaluación del caso. Esa situación es la situación ideal. Nosotros tuvimos en un tiempo la clínica de espina bífida más voluminosa del mundo en el Hospital San Juan de Dios y lamentablemente pues esto desapareció. Pero en ese momento teníamos un grupo bien ensamblados en la atención del paciente con espina bífida. Todavía sigue habiendo cierta actividad en la atención, pero no en esta forma de una clínica de espina bífida. La situación que yo le recomendaría a los pacientes que están en Venezuela es primero tratar de contactar a la Asociación Venezolana de la Espina Bífida, que los pueda ayudar a orientar hacia dónde ir a buscar atención. En Caracas, pues contamos todavía con el Hospital San Juan de Dios y el Hospital Ortopédico Infantil, que tienen, o sea, todavía son hospitales dedicados a la parte de ortopedia, aunque son algo costosos para el paciente, el grupo familiar de espina bífida. El que tú tengas que pagar $30 por una consulta
a lo mejor a una persona le puede resultar no muy costoso, pero si tú tienes que pagar $30 mensuales, más no sé cuánto de las terapias, más, eso hace inaccesible la atención, aún en los centros de atención pública como el San Juan de Dios, el Ortopédico Infantil y el Hospital San Rafael de Maracaibo. Pero en un tiempo, en la Asociación Venezolana de Espina Bífida, teníamos una serie de consultas para estos pacientes, pero lamentablemente la situación país en este momento no nos permite hacer este tipo de actividad. Doctor, esa persona que ya haya tenido la suerte, ¿no?, de estar bien cubierto con ese equipo multidisciplinario especializado en espina bífida, continúa, así como el ejemplo que dio ahorita de este caballero, de este joven, donde está ya con su vida normal, tranquila. Esa persona se casa. ¿Qué porcentaje hay de que tome ácido fólico y de que el daño pudiera ser congénito? Yo he visto, nosotros tenemos en control en la Asociación Venezolana de la Espina Bífida cerca de 1.500 casos de espina bífida. ¿Sí? De esos, hay un solo caso en que la mamá tiene espina bífida con mielomeningocele y tiene un hijo con esta afección. Esto es un porcentaje bastante bajo, pero si nosotros le agregamos ácido fólico antes del embarazo, la posibilidad es mucho menor. De forma tal que si una señora quiere tener un hijo y tuvo espina bífida, lo que tiene es que prepararse de hacer una alimentación más sana, tomar ácido fólico, prepararse para planificar el embarazo para poder. Yo tengo pacientes con espina bífida, la que tiene más hijos, tiene 5 hijos. Es una paciente de Valencia. Pero tengo pacientes que tienen 1, 2, 3 hijos y hay como le digo, una sola que ha tenido niños con espina bífida. Increíble cómo a través de la salud preventiva se puede evitar tanto. Se puede evitar tanto, inclusive un cambio de vida atroz. Yo creo que, doctor, más claro no pudo ser y yo insisto, doctor, que bueno, hoy ha sido en esta oportunidad esta gran entrevista donde nos ha explicado, hemos aprendido, ¿no?, sobre todo acerca de las patologías, las consecuencias. Pero yo considero como periodista, como crítica, de que deben hacerse cada vez más y más y más conferencias, foros a través de educación. Yo no sé si lo hay, por eso le quiero preguntar si hay grupos de apoyo de familias con espina bífida, porque estos grupos de apoyo servirían para hacer canales o ventanas donde, bueno, dan a conocer sus experiencias y, bueno, invitar a que se cuiden para evitar tantas cosas. No sé si hay grupos de apoyo, doctor, ¿qué me dice al respecto? Actualmente, la parte que podemos brindar con mayor posibilidad en este momento es la parte de soporte o apoyo a la familia. Nosotros tenemos un grupo en la Asociación Venezolana de Espina Bífida que sigue funcionando a pesar de la crisis, que es un programa de estimulación temprana para los niños que nacen con espina bífida. Lamentablemente, el problema del transporte en el paciente con espina bífida es bien complejo. No hay taxis, no hay autobuses, y eso dificulta que muchas madres puedan tener acceso, pero tenemos el acceso del teléfono por el cual se puede orientar una cantidad de cosas. Generalmente, cuando tenemos un caso y tenemos un grupo familiar que tiene muy poco conocimiento y está muy angustiado, le damos los datos de alguna familia que tuvo un niño con espina bífida para que se comuniquen y conversen. Periódicamente se tienen reuniones en la sede para que, además de darle una información sobre un tema en especial, que ellos interactúen entre ellos y puedan conocerse. Está en la página de Facebook de la Asociación Venezolana de la Espina Bífida, donde pueden encontrar información. Y actualmente a nivel mundial hay mucha información dentro de los medios de comunicación sobre espina bífida. Lamentablemente también hay mucha desinformación. Hay gente que mete una información errónea, a veces sin darse cuenta, pero a veces también en forma bien premeditada,
que lamentablemente necesita de un profesional que lo oriente un poco. Entonces, nosotros como Asociación de Espina Bífida tenemos el trabajo de orientarlos. Si nos llaman, pueden localizarnos y nos pueden pedir información al respecto. Doctor, y también tendrían que hacer como que una alianza estratégica con la Asociación de Ginecólogos a nivel mundial, diría yo, o en este caso Venezuela, para crear esa concientización, porque yo tengo 3 hijos, doctor, y le confieso que sí, me colocaron ácido fólico, pero cuando ya me enteré que estaba embarazada. Entonces, y yo a mí me costó, los 3 hijos me costaron tener hijos, ¿sabes? Es decir, yo estaba planificando tener hijos y no me dijeron tomar ácido fólico. Entonces, fíjese que lo digo como experiencia propia y bueno, doy gracias a Dios que los 3 fueron sanos o son sanos, pero hay que hacer entonces una alianza con esta asociación para incentivarlos a que obligatoriamente tienen que informar de tomar todas estas medidas porque cada zapatero a sus zapatos. Ustedes como ortopedistas y como investigadores saben cuál es el origen y han investigado, se han abocado a eso, pero ellos tienen entonces que trabajar mancomunadamente para evitar, porque no solo la parte ginecológica, es el bien de ese niño desde todo punto de vista. Hay un punto importante en eso del embarazo que ha sido inducido. Cuando hay personas que tienen problemas para el embarazo, es que muchos de los productos que se utilizan para la estimulación de la ovulación y del aumento del espermatogénesis son productos que son antifolatos. Y entonces, en todas las personas que tienen que tomar altas dosis de ácido fólico porque hay una relación entre muchos de esos elementos y deficiencia de ácido fólico. Sobre todo deficiencia en la absorción y utilización del ácido fólico. La finalidad de la formación debe ir destinada a que la persona que va a buscar un hijo esté bien preparada y esté educada para hacerlo. El ácido fólico es un elemento vital desde mucho tiempo antes del embarazo y debe consumirse en todas las situaciones cuando va a haber un embarazo. Bueno, yo creo que ya usted ha hecho una gran exposición ahorita y el que no quiera aprender es porque realmente no quiere. El propósito de este canal es ese, es salvar tantas vidas, es darle una calidad de vida para todos porque estamos o la población está en todo el derecho de activar esa salud preventiva a través de la información y yo me presto para eso, para darle esa ventana a través de especialistas con alto nivel porque con la salud no se juega y bueno, estar bien informado y sobre todo una información bastante asertiva. Doctor, muchísimas gracias. Fue un honor, como lo dije al principio, y yo sé que muchas personas que lo van a ver o lo están viendo, ha sido un honor escucharlo y yo quisiera, como siempre, recordar dónde pudiéramos encontrarlo. Las personas con espina bífida me pueden localizar por WhatsApp en el 0412 o sería en Venezuela el 0412-333-1572. Si es una persona fuera de Venezuela sería el más 58-412-333-1572. Entonces cualquier cosa me llaman por ese número, por WhatsApp, o me mandan un mensaje y entonces yo trato de conectarme. Y la otra vía es a través de la página de Facebook y el Instagram de la Asociación Venezolana de la Espina Bífida, por el cual se pueden solicitar información. Es clave la parte de información. Actualmente estamos viviendo una crisis que es muy compleja porque la sede de nuestra asociación está cerrada gran parte del tiempo por problemas de transporte y por problemas de disponibilidad de medios para llegarse a la sede, pero la vía de internet nos puede servir al menos para dar información. Y esta parte. Es lo importante. Hay un punto bien importante que yo quería destacar, que es que un niño en silla de ruedas que ha sido bien asesorado y bien manejado por sus familiares desde el punto de vista psicológico y educativo, aunque esté en silla de ruedas, es mucho más productivo que un niño descuidado que camina. Porque muchos padres se centran en las cirugías para lograr que el niño se pare o que camine y hacen grandísimos esfuerzos. Pero la parte de la atención del desarrollo psicológico y educativo
se descuida. Entonces, en épocas de crisis es preferible centrarse en que el niño tenga un desarrollo psicológico, psicomotor, lo más parecido a un niño normal. Y el otro punto importante, además del desarrollo psicológico, es la parte urológica. Estos niños, en un porcentaje muy alto, tienen cuadros infecciosos urinarios a repetición. Y entonces, como la infección urinaria no se ve, la dedicación a este problema es menor. Y esto es lo más importante, porque tenemos niños que hemos operado durante toda la infancia, por mucho tiempo, y cuando llegan a la edad adulta, tienen una insuficiencia renal que muchas veces los lleva a la muerte. Entonces, hay que cuidar las infecciones urinarias, porque la vida del niño con espina bífida depende de sus riñones. No de que camine o no camine, principalmente de los riñones. Entonces, educar al grupo familiar para que desde el punto de vista psicológico y educativo traten de llevar bien a este niño y alertar sobre todo para la preservación de los riñones, que son los que determinan el pronóstico de vida de estos pacientes. Qué importante. Es decir, que en ese equipo multidisciplinario el urólogo debe estar también allí. Es vital, vital. El equipo tiene 4 elementos básicos. El pediatra, que debe ser el que dirija las líneas y que se encargue de ver los parámetros de desarrollo normal del niño, las vacunas, la alimentación, la lactancia, toda esa cantidad de cosas, que eso lo puede hacer cualquier pediatra general. ¿Okay? El pediatra, el especialista en ortopedia, que sea especialista en neuroortopedia para encargarse del control de los problemas ortopédicos, deformidades a nivel de cadera, de rodilla, de pie y de columna. El médico fisiatra, que se va a encargar de sacar el mayor provecho de la actividad que tiene el niño y evitar las deformidades, que se desarrollen deformidades. Y por último, el cirujano pediatra con especialidad en urología, que se encargue de la incontinencia fecal y urinaria para que tenga una mejor calidad de vida futuro. Si se hace todo eso, son niños que pueden ser incorporados a la comunidad como cualquier otro niño. Es así, un equipo multidisciplinario, excelente, muy bien, sí, el cubrir, como usted lo dijo al principio, para cubrir todo esto es ese gran equipo y por supuesto altos costos y bueno, no tanto los costos, doctor, es el estilo de vida de ese niño que tiene que estar en especialista, entonces eso lo podemos evitar, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerle la vida más fácil y más feliz a ese niño? Doctor, muchísimas gracias, fue un honor y bueno, vamos a estar siempre en continua comunicación porque son muchos los temas que puede abarcar la parte ortopédica y podemos evitar tantas cosas, tantas patologías. Encantado de poder estar con ustedes otra vez y gracias por la invitación. ¿Sí? Hasta luego, a la próxima, doctor. Seguimos a la orden, hasta luego. Salud.